Buena, buena, aquí estamos, como siempre, Venezuela, como siempre y de frente, debajo están nuestras redes sociales. Hoy voy a conversar con un gran amigo, un diputado exiliado del estado Miranda, un luchador social a quien siempre hemos visto pues al lado de las luchas de nuestro pueblo, le haga la redundancia. Se trata del diputado Franco Casela. Un gran abrazo, Franco, de la distancia. Bueno, y aquí estamos para que conversemos hoy. La primera pregunta que quisiera hacerte, además de tu presentación, es ¿cómo ves tú este asunto hoy? ¿Qué crees tú que es lo que está pasando y qué es lo que tú crees que puede pasar en los próximos días? Pero Ismael, antes que todo, gracias por tu constancia, por toda la lucha que has brindado por el país, por haber tomado las decisiones en los momentos acertados que te pusieron y que te han mantenido al lado correcto de la historia. Pocas veces yo creo que se agradece y se reconoce el aporte, pero tengo la obligación de hacerlo porque sin duda el tiempo y la historia te guarda un rincón importante por tus aportes y por tu trabajo. Gracias. Bueno, yo veo que estamos en una situación muy compleja. Sin duda, para todos está entendido la victoria que se obtuvo a pesar de todas las circunstancias y estamos en un proceso del cobro, de cómo cobrar y cómo lograr que se concrete la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Pero hay un elemento en esta variable que no es una variable lineal, es un elemento que estamos hablando de un narco régimen que pretende secuestrar a todo un país con un grupo de intereses internacionales profundamente arraigados y vinculados, y eso hace que esta ecuación sea complejamente fuerte, hacerlo desde una absoluta no violencia, debido a que estos que se parecen a Pablo Escobar en la presidencia, con los métodos terroríficos, violentos de los carteles más salvajes de cualquier parte del mundo, haciéndose del poder, sometiendo y sembrando el miedo. Estamos hablando de un régimen que se fundó en la destrucción de las instituciones. Cuando hablo de las instituciones, es la destrucción de la familia con la separación de la familia, es la destrucción de las iglesias atacando la libertad de culto, es la destrucción de la política y los partidos. Desde la destrucción de las instituciones y desde el miedo como materia prima, este régimen pretende mantenerse y desconocer la voluntad de millones de venezolanos. En cualquier país del mundo no se entendería cómo el presidente electo debe estar en este momento en clandestinidad y esperando que se cumpla la amenaza de Maduro de ser detenido. Pero hay un elemento que yo creo que es fundamental en la esperanza y tiene que ver con la fortaleza de Venezuela. Venezuela, desde su ADN histórico, es un pueblo luchador, capaz de sobreponerse a las mayores atrocidades, pero en ocasiones tenemos que evitar que el respaldo internacional, que es uno de los pilares más importantes que tenemos, sea utilizado como un arma arrojadiza, bien sea en la política norteamericana o en la política española, porque no es un tema ni de derechas ni de izquierda, es un Claro. tema de libertad y democracia, y nos toca a nosotros velar por la agenda para no ser utilizados como una agenda, en agendas internas, y por el contrario, centrarnos en los intereses. Eso es un poco mi lectura general de cómo veo la situación y la complejidad de la misma. Entiendo perfectamente tu planteamiento, Franco, y lo comparto. Creo que es así, que debemos cuidar todo aquello que nos permita, tanto dentro como fuera del país, actuar como bloque, entender que esta no es una lucha entre izquierdas y derechas ni nada de eso, sino una lucha como lo ha concebido y lo ha planteado María Corina, entre el bien y el mal. El mal está del otro lado. Ahora bien, una pregunta que yo quisiera hacerte, o una reflexión para preguntarte lo siguiente. El gobierno del faraón, él decretaba que la noche era día y el día era noche, y bueno, la gente decía entonces no, es la noche, porque aunque sea de día, el faraón dice que es. Los consejos comunales, toda la base que queda allí del que el gobierno clientelarmente mantiene mesas de agua, mesas de cualquier cosa, los comités del reparto de la bolsa del CLAC, que fueron los que estuvieron allí en las mesas defendiendo los votos de Nicolás Maduro, saben, como lo sabe la Fuerza Armada, desde los coroneles hasta los soldados o viceversa, que participaron directamente, porque Padrino López también lo sabe, y lo sabe el alto mando militar, solo que ellos son unos grandes alcahuetas de Nicolás Maduro. Ellos vieron que efectivamente quien ganó las elecciones fue Edmundo González Urrutia, y entonces
frente a una situación como esa, ¿qué crees tú entonces? ¿Cuál puede ser la salida final de quienes pareciera que están dispuestos a aferrarse al poder utilizando toda la fuerza del Estado para mantenerse allí? Ismael, yo escuchando tu ejemplo del faraón, recuerdo un segmento del libro El Principito de Antoine Exupéry, y hay una parte donde él se consigue con el rey del universo. Y el rey del universo, que está en uno de los tantos planetas del Principito, le recomienda y le dice, el secreto para poder mandar es ordenar cosas que sean capaces de obedecer. Si en el atardecer ordenas que anochezca, se te va a cumplir la orden. Pero cuando un mandatario ordena barbaridades como que ganó unas elecciones y todo el mundo sabe que las perdió, o ordena y al anticipo de la Navidad y todo el mundo sabe cuándo es la Navidad, cuando empiezas a ir contra natura, el rey queda desnudo, las mentiras quedan al desnudo, se pierde y se quiebra el respeto, solo queda el miedo y el miedo es frágil, porque el miedo en algún momento se rompe esa delgada línea de resistencia, de obediencia y de temor y se empieza a sublevar en los corazones la capacidad de oponerse a lo que es la verdad. Y la verdad, la luz y el bien están de nuestro lado. Yo celebro la fortaleza espiritual de Edmundo, la fortaleza espiritual de María Corina, que frontales a la gran mentira, al miedo, al atropello, a las amenazas. Además me hago solidario con mis colegas parlamentarios que se encuentran detenidos, Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Dinora, todos estos que son hermanos como los que se encuentran también resguardados en las embajadas. A ellos mi solidaridad. William Dávila, además valiente, que con cuántas huellas de libertad ha marcado alrededor del mundo llevando la representación de Venezuela a William Dávila. Pero esto, que es un hecho contundente, que es la victoria electoral, lo deja ante una desnudez ante el mundo, ante aquellos que en algún momento eran sus aliados y ya empiezan a desquebrajarse. Se sabe cuando un régimen empieza a colapsar porque los pilares que lo soportan empiezan a desquebrajarse. Uno de los pilares que soportaba este régimen era el pilar de la comunidad internacional, sobre todo de los aliados fundamentales del Foro de Sao Paulo. Y allí vemos que ya hay una clara fisura que además está siendo pública, está siendo evidente. Y por otra parte, dentro de la Fuerza Armada Nacional, nada más lejos de que eso hoy sea un bloque monolítico, por el contrario, dentro de la oficialidad, dentro de la familia militar venezolana, existe un sentimiento importante de entender de qué lado correcto se encuentra la historia, de entender que la victoria, ellos fueron los testigos principales. Ahora entendamos que una minoría, a lo que yo llamo el alto mando paramilitar, y me atrevo a llamar a Padrino y a su combo como paramilitares. ¿Por qué? Porque no están en estricta obediencia a la Constitución, sino están en obediencia a un régimen y a sus intereses particulares. Oye, de verdad que fue muy grata esta conversación, pero además muy reconfortante, porque comparto, no solamente porque yo comparta los planteamientos que han hecho, sino porque creo que fuimos al fondo del asunto, ¿no? Y que hoy lo más importante, Franco, lo más importante es mantener una cosa que se llama confianza y esperanza. Y la tenemos que tener porque hemos visto, como tú planteaste en este programa, la rectitud, la verticalidad, el coraje, la fuerza y el honor con que hoy Edmundo González Urrutia defiende esa frase que siempre cuando él termina dice gloria al bravo pueblo. Así que te mando un gran abrazo, Franco, y espero que ojalá pronto podamos vernos allí en Venezuela todos juntos. Ismael, quiero cerrar con una frase del himno del Estado Miranda. Gloria al héroe inmortal que destaca, su bisagra figura en la historia, el cenit de la negra Carraca como pródiga fuente de gloria. Fuerza Venezuela, que lo vamos a lograr. El video del día. Nos vamos con un abogado experto en Derecho Constitucional, un gran reconocimiento en Venezuela, de la Universidad Andrés Bello, de posgrados en la Complutense, para hablar de la situación de su cliente, el candidato Edmundo González Urrutia. Buenos días, saludos, saludos a la audiencia. ¿Es viable que el
candidato o excandidato Edmundo González solicite el asilo político en alguna embajada en Caracas para evitar la detención? En modo alguno. No está planteado, no está planificado, en modo alguno está planteado ese escenario. Porque con Edmundo González es una decisión muy personal, muy valiente, por cierto, admirable. Yo particularmente la creo muy valiente, admirable. Él ha decidido mantenerse en resguardo, pero mantenerse aquí en territorio venezolano, en defensa de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Ahorita una situación de estas de asilo, de ir en calidad de huésped a una embajada, ya sería pues colocarse un tipo de protección que lo alejaría de los venezolanos, y él, por el contrario, su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponderles con la confianza que los venezolanos le han dado con una votación abrumadora. Entonces eso no está planteado en lo absoluto. Abogado, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por atendernos y un saludo, por favor, al doctor Edmundo. Seguro. Gracias a ustedes por estar pendientes de Venezuela. El comentario del día. Algunos pensaban que Edmundo González Urrutia, por ser un hombre pacifista y pacífico, porque ha sido diplomático, era un hombre que podía ser asustable por Maduro, que lo podían asustar. Bueno, pues resulta que ha sido y ha resultado ser un hombre no solo diplomático, pacífico y pacifista como es, sino que le está haciendo de alguna manera honor a esa frase que él siempre dice cuando termina un discurso, que es gloria al bravo pueblo. Bueno, y efectivamente, quien dice que el pueblo tiene que tener la gloria y tiene que ser bravo, es decir, sostenerse de pie como nos hemos sostenido durante toda la historia de Venezuela, porque nosotros somos herederos de la gloria de Simón Bolívar y de todos los que construyeron la libertad de nuestra patria, con un garrote en la mano, con un Mauser, con un machete, con una espada. Hoy Edmundo González Urrutia se ha mantenido allí firme. Se equivocan los que pensaron que iba a salir corriendo, que iba a tomar una embajada. Se equivocan esos personeros, si es que así incluso se les puede llamar, de la narcodictadura, cuando lo insultan, cuando lo agreden. Esas agresiones y esos insultos se devuelven contra ustedes. Orgullosos debemos estar los venezolanos que hemos apoyado dentro y fuera de Venezuela a Edmundo González Urrutia, y desde aquí, desde el exilio, desde la persecución, pero también desde dentro de Venezuela, te mandamos un fuerte abrazo y te decimos, Edmundo, aquí estamos para apoyarte, porque estamos para apoyar la libertad de Venezuela hasta que un día ese gloria al bravo pueblo se convierta en nuestra razón de vida para siempre. ¡Viva la libertad! ¡Viva la historia de Venezuela! Y viva este valiente hombre, Edmundo González Urrutia. Cuenta con nuestro apoyo y cuenta siempre con nuestro respaldo.